Hola, primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es Angisare Quintero Román, soy ingeniera química de la Universidad de La Sabana en último semestre y estoy realizando las prácticas profesionales aquí en Aldecar SAS. Estoy ayudando con toda la parte de control de calidad y realización del manual BPM para los empleados y las personas que les pueda interesar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Eh, este primer módulo se llama Introducción al BPM y entonces vamos a ver un poco de introducción sobre buenas prácticas de manufactura, normatividad, conceptos necesarios para entender el manual BPM, unas ventajas que trae para la empresa y para los empleados tenerlo, unos requisitos que nos pide el INVIMA para cumplir con todas las normativas del BPM y unas preguntas al final, unas pequeñas preguntas, ¿listo? Entonces, empecemos. Bueno, las buenas prácticas de manufactura vienen de una resolución, la resolución 2647 de 2013, las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, todo lo que tiene que ver con el proceso del alimento, se deben ceñir a los principios de buenas prácticas de manufactura. Básicamente, la resolución 2647 del 2013 es una guía, un manual, un instructivo que el Ministerio de Salud nos da para que cada empresa se guíe en la elaboración del manual de calidad de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia. ¿Listo? Tenemos aquí la definición que la resolución da para BPM, o sea, para buenas prácticas de manufactura, que son los principios básicos y prácticos generales de higiene en la manipulación de todo el proceso por el que pasa el alimento, con el objeto de garantizar que los productos en cada una de las operaciones mencionadas cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas, de modo que se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. Finalmente, son principios y reglas de higiene y cuidado que se deben tener en cuenta a la hora de manipular alimentos para no dañar al consumidor con posibles contaminaciones o mal preparación en el alimento. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los objetivos de toda la capacitación. Estos objetivos son proveer información importante para hacer cumplir el PPM, brindarles a todos ustedes la información necesaria para que el manual se cumpla al pie de la letra, porque este nos va a garantizar resultados en los procesos. ¿Listo? Capacitar al personal sobre la importancia de las prácticas de higiene personal. Darles a conocer por qué debemos mantener un aseo personal impecable cuando estamos dentro y fuera de la planta. ¿Listo? Y diferenciar las buenas y malas prácticas de manufactura. A veces no distinguimos las buenas o malas prácticas de higiene o no sabemos hacerlas cumplir al pie de la letra. De pronto, no sé, cómo nos lavamos las manos. Entonces tenemos un procedimiento, es un procedimiento paso a paso de cómo realizar. ¿Listo? Entonces, también para recordarles que el BPM está en forma electrónica para cada uno, el que lo necesite, el que lo quiera leer, bueno, todos los empleados y trabajadores de la empresa lo tienen que leer para que se unten un poquito más de cómo es que vamos a empezar a funcionar en la parte de calidad, porque eso nos incumbe a todos, tanto a los directivos, a los de calidad y a los trabajadores. Listo, entonces también tenemos unas consecuencias que tenemos que saber para que nos dé un empujoncito y hacerlas cumplir, ¿sí? Tanto para el consumidor, como para el empleado, como para los directivos, ¿listo? Entonces, poner en riesgo la salud del consumidor, que es el peor factor que puede generar la contaminación alimentaria, pues puede ocasionar hasta la muerte. No queremos dañar al consumidor, ¿cierto? Porque vender y ganar clientes es el principal objetivo de la empresa. No podemos poner en riesgo la salud de las personas, del consumidor, por eso ustedes son parte importante de los resultados que una empresa tendrá, ¿listo?
El numeral 2, las plantas pequeñas y restaurantes corren el riesgo de que las autoridades sanitarias cancelen sus permisos de funcionamiento, lo que generaría un problema social por la pérdida de empleados en un sector que ocupa un alto número de personas, ¿cierto? Entonces, básicamente, si no cumplimos con la normatividad necesaria, la empresa puede cerrar y dejar, pues, sin empleo a todo el personal. Número 3, las personas y las pequeñas y medianas empresas que estén interesadas en entrar a mercados internacionales en Europa, Estados Unidos, pueden encontrar obstáculos, barreras comerciales por no cumplir con requisitos internacionales de inocuidad, ¿cierto? Entonces no se puede participar en exportaciones, lo cual podría evitar el crecimiento y mejoramiento económico y profesional de la empresa, ¿cierto? Y si la empresa crece, pues los empleados y los trabajadores directivos crecen. Entonces todos tenemos que aportar un poquito para eso. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a revisar algunas definiciones que todo manipulador de alimentos debería tener presente, y si no las tiene presente, pues las vamos a ver y socializar un poco porque las vamos a utilizar en todo el manual del BPM y en toda la capacitación. ¿Listo? De pronto alguno de estos conceptos o terminología ya la sabían, pero la vamos a reforzar porque es necesario. ¿Listo? Entonces, alimento. Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. Entonces, un alimento está desde un pan que se realiza y se procesa hasta el plátano que se cosecha en el campo, ¿cierto? Eh, por ejemplo, los insumos alimenticios que también tenemos en Aldecar también son alimentos porque dan un aporte nutricional al consumidor, ¿cierto? Contaminante, cualquier sustancia no añadida intencionalmente al alimento que está presente en dicho alimento como resultado de la producción y todo el proceso por el que pasa el alimento o como resultado de contaminación ambiental. Este término no abarca fragmentos de insectos, pelos de roedores, otras materias extrañas, ¿cierto? Entonces, un ejemplo crucial puede ser los pesticidas que se riegan en los cultivos para evitar plagas. Estos pueden llegar fácilmente al consumidor si no se tienen buenas prácticas con estos productos. Otro contaminante importantes son los residuos naturales que se esparcen por tierra, agua y aire, como metales pesados, nitratos y dioxinas, ¿cierto? Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando, no sé, el agua potable que nos da la empresa de acueducto, de pronto sabe mal, entonces tenemos que hacer un reporte, mirar qué es lo que está pasando, igual con la infraestructura de la empresa, si las ventanas están muy abiertas, eso puede traer contaminación al aire. ¿Listo? Alimento contaminado. Alimento que presenta o contiene agentes o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales. Entonces, es básicamente cuando un alimento tiene más cantidad de alguna sustancia o se generó por mal cuidado un hongo o bacteria. Un ejemplo específico es la carne molida, que según la Universidad Estatal de Washington, esta lidera la lista de alimentos en alto riesgo de contaminación por su mayor manipulación industrial. Entonces, hicieron un estudio y analizaron 563 muestras y el 53% de estas muestras estaban contaminadas con la bacteria Clostridium, que es típica del tracto intestinal en las personas, ¿sí? Manipulador de alimentos.
Toda persona que manipula o entra en contacto con los alimentos o cualquier equipo o utensilio empleado para manipular alimentos. Entonces, básicamente somos todas las personas que estamos en la empresa, todas las personas que entramos en algún momento con contacto con el alimento. Por eso todos tenemos que tener en cuenta las bases del BPM para cuidar nuestro producto, ¿cierto? Listo. Entonces, higiene personal, medidas de higiene o limpieza que las personas hacen para conservar su salud, tales como el baño diario, lavado de manos, lavado de dientes, uso de ropa limpia. Entonces, todos tenemos que tener buenas prácticas de higiene y aunque muchas veces no nos damos cuenta, ya lo estamos haciendo y así debe ser también en la empresa, en el área de producción. Por ejemplo, todos nos levantamos, nos bañamos los dientes, nos bañamos, eso ya es costumbre. Entonces, dentro de la empresa también debería ser costumbre lavarse las manos antes y después de llegar del trabajo, de la casa, antes y después de ir a almorzar, tener el uniforme limpio, utilizar tener el pelo limpio, bien lavado, y utilizar el gorro específico para que no le caigan contaminantes o bacterias al alimento, ¿cierto? Ambiente, cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte del establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la preparación, al envase y almacenamiento de los productos, ¿cierto? Entonces, es el área de trabajo. Entonces, el manual también nos da una serie de requisitos que debe tener la zona de trabajo y asimismo tenemos que cuidarla y evitar que se contamine, ¿cierto? Contaminación cruzada, esta es súper importante. La contaminación cruzada es el proceso por el cual los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas, totalmente ajenas, generalmente nocivas para la salud, ¿cierto? Un ejemplo típico de contaminación cruzada es el contacto de la sangre de la carne con alimentos ya cocidos. Entonces, no solo en carne, sino si ustedes, por ejemplo, si ustedes salieron de la planta y tocaron un gatico, un animalito y lo consintieron, y a la hora del almuerzo, ¿cierto? Y vuelven a la empresa y se les olvidó lavarse las manos por alguna razón. Entonces ahí ya estamos teniendo contaminación cruzada directamente con el alimento, con la producción y con el animal que tocamos afuera de la planta, ¿cierto? Fábrica de alimentos es el establecimiento en el cual se realiza una o varias operaciones tecnológicas ordenadas e higiénicas destinadas a fraccionar, elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el consumo humano. Es una pequeña descripción de lo que es la planta de Aldecal, ubicada en Cúcuta, aunque también la sede de distribución en Bucaramanga se puede llamar fábrica de alimentos. ¿Por qué? Porque aquí en Bucaramanga a veces también se reembasa el producto, ¿cierto? Entonces eso ya cuenta como fábrica de alimentos. Higiene de alimentos, todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en cualquier etapa de su manejo. Entonces, y estas condiciones son las que vamos a ver en algún momento de la capacitación o también lo van a leer en el manual de calidad, ¿cierto? Que cada uno va a tener y cada uno va a leer juiciosito porque es súper importante para la empresa. Inocuidad de alimentos. Es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso al que se destina. Entonces, básicamente, la inocuidad de los alimentos es el objetivo de los manuales, de los formatos, de los planes, de todo lo que estamos haciendo para los productos, ¿cierto? Porque esto nos asegura la calidad del alimento y la confianza del consumidor. Enfermedades transmitidas por alimentos, o más llamadas ETAs.
son enfermedades que se originan por la ingestión de alimentos contaminados en cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor. Entonces, y las razones de que las ETAs lleguen a los productos y de los productos al consumidor, básicamente es la mala higiene de los trabajadores, productos químicos que se esparcieron por la planta, trabajadores ya infectados, insectos y roedores, contaminación cruzada. Y entonces, una de las enfermedades más comunes son las microbianas, como la salmonela y la Escherichia coli, ¿cierto? Que ya sabemos que se generan que vienen del cuerpo humano, pues. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver ventajas que nos trae tener el BPM en la empresa. Entonces, la primera es aceleración de la toma de decisiones. Entonces, vamos a ver que va a ser más fácil que se realice, que si, digamos, estamos en una situación difícil y se tenga que tomar una decisión, vamos a saber más rápido cuál es el camino acertado para las tomas de decisiones, ¿cierto? Monitorización completa, visibilidad y transparencia. Entonces, no solo vamos a realizar el proceso, sino todo va a quedar documentado cómo se hace, de dónde sale, y se van a llevar registros de cada cosa para garantizar que la monitorización sea completa, ¿cierto? Entonces ahora en el BPM hay una cantidad grandísima de formatos, de planes, de registros que tenemos que llenar cada vez que se hace. Si se hace una capacitación, pues la llenamos tanto la hoja de asistencia como el acta de capacitación, ¿cierto? Entonces, cada cosa va a tener su registro, vamos a tener información documentada para cumplir con la normatividad de la norma ISO 9001-2015. Cumplimiento normativo. Entonces, esto básicamente no vamos a tener ningún problema con entidades de salud, ¿cierto? Al contrario, vamos a tener todos los certificados y con más confianza para que el cliente nos compre nuestros productos. Incremento de la agilidad. Entonces, algunos procesos van a ser más rápidos. Va ligado a lo que dije anteriormente de la aceleración y toma de decisiones, ¿cierto? Credibilidad de inocuidad y calidad de alimentos. Entonces, vamos a tener total confianza del consumidor, del cliente, que es lo más importante, uno de los objetivos principales de calidad de una empresa, ¿cierto? Y mejora de la eficiencia. Entonces, vamos a tener mejora continua y así crecer como empresa y el grupo de trabajo también crece. Entonces, no solo vamos a empezar a implementar la parte de calidad, sino también se tiene que empezar a implementar la parte de salud y seguridad industrial, la parte de salud y de gestión medioambiental, y todas esas luego las vamos a unir y seguir un plan determinado para que tengamos mejora continua en la empresa y crezcamos, ¿cierto? Ahora, riesgos que afectan a la inocuidad. Entonces, hay ciertos riesgos que nos pueden afectar en el alimento y esto va a ser un problema para la empresa, ¿cierto? Entonces, hay que evitarlos a toda costa. Entonces, en cuanto a los riesgos químicos, esta casi no será un problema para nuestra empresa, ya que el uso de este tipo de sustancias no es de total importancia. Los riesgos químicos es como los aerosoles, detergentes, pinturas, jabones, gases. Entonces, uno de los riesgos químicos que vamos a tener en la empresa son los detergentes. ¿Por qué? Bueno, entonces como peligro tenemos los detergentes y el riesgo es que se genere una contaminación química, ¿cierto? Eh, entonces, los detergentes, cuando utilizamos estos productos para hacer la limpieza y desinfección pues, de toda la empresa, pues entonces tenemos que tener cuidado de quitar todas las
las sustancias, ¿sí? Tenemos que cuidar de que no quede nada de detergente, limpiar y enjuagar bien, ¿cierto? Y entonces, ya hablando de riesgos físicos y de riesgos biológicos, son más fáciles que nos expongamos, ¿cierto? Por eso, en el caso de los riesgos físicos son cabellos, vidrios, maderas, uñas, entonces ahí tenemos que dar un poquito de nosotros y empezar, digamos, a ponernos bien el gorro, evitar evitar vidrios en la empresa, evitar que las maderas se empiecen a dañar y empiecen a botar sustancias, mantener las uñas limpias, cortadas, para que no sea un riesgo muy grande para la empresa, ¿cierto? Y en cuanto a los riesgos biológicos, básicamente es el cuidado de higiene, el cuidado de la higiene va a ser lo principal para combatirlo, ¿cierto? Entonces, porque son los virus, bacterias, hongos, parásitos, de lo que ya hablábamos en las setas, en las enfermedades de transmisión alimentaria. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que estar sanos y cada riesgo que ustedes puedan ver, que puedan ver diariamente y que no lo están viendo, digamos, la de calidad, el ingeniero de producción. Entonces, nosotros como operarios, como todas las personas, tenemos que mirar qué es lo que está pasando y qué puede ser un riesgo para la empresa, ¿cierto? Listo, entonces ahora vamos a ver los requisitos principales del BPM. Tenemos que tener en cuenta que los requisitos son una cantidad enorme en nuestro manual BPM, ¿cierto? Pero aquí vamos a resumirlas un poquito para entrar en materia. Ya cuando ustedes empiecen a leer el BPM se van a dar cuenta de toda la cantidad de requisitos que tenemos, ¿cierto? Tanto los empleados como la empresa y todo, ¿listo? Entonces, materias primas. Se debe tener buena recepción y almacenamiento que aseguren la inocuidad de las materias primas. Entonces, como ya decía antes, vamos a tener unos formatos y para las materias primas también vamos a tener unos formatos que se van a diligenciar cada vez que llega un producto. Entonces va a llegar el producto y tenemos que anotar el lote, la fecha de vencimiento, la fecha de recepción, quién lo recibe. Es una cantidad de casillas que van a tener que llenar, ¿cierto? Y van a tener que cuidado de que no haya contaminación cruzada entre estas, buscarles un lugar de almacenamiento adecuado, que no se revuelvan ni tengamos ningún problema, ¿cierto? Establecimiento, la estructura no debe afectar la calidad del producto y mantenerlo con un buen estado de higiene. Entonces, en el BPM, en el manual, hay una cantidad de ítems que dice, por ejemplo, que la empresa debe tener paredes lisas, de color claro. Entonces, ustedes como empleados también van a ayudar ahí. Y si ven algún problema, algo que no cumple, pues entonces todos ustedes se lo van a informar a su superior, porque de pronto ellos no lo vieron. Y para ir arreglando todos esos problemas que nos hacen falta en la planta de Aldecar, ¿cierto? Listo, el personal debe recibir la capacitación pertinente para los buenos hábitos y manipulación higiénica. Bueno, ya estamos haciendo eso y que apenas lo estamos implementando, pero es un buen comienzo, ¿cierto? Higiene en la elaboración. Entonces, cuidar que las materias primas y el agua sean adecuados. Eso lo dice todo. Tenemos que tener cuidado que las materias primas no estén vencidas, que cumplan con todos los requisitos, que el agua esté en buen estado, etc. Alimentación y transporte, las condiciones óptimas para impedir la contaminación. Entonces, que nuestros camiones, nuestros carros tengan buena higiene, buena limpieza, sobre todo ahorita en tiempos de COVID-19 tenemos que tener cuidado y el personal
que trabaja en transportes y en distribución tiene que ser muy responsable y limpiar y desinfectar diariamente el carro, ¿cierto? Listo, entonces en la actividad, esa sesión va a quedar grabada, entonces las preguntas van a ser más personales, ¿cierto? Y cada uno se lo va a responder allá en su casa. Entonces empecemos. ¿Por cuál norma, resolución o decreto nos regimos para realizar el manual de buenas prácticas de manufactura? Entonces tenemos 4 opciones. El decreto 2462 del 2003, la resolución 2674 del 2013, la resolución 2674 del 2003 o el decreto 3001 de 2013, ¿cierto? Entonces, bueno, la respuesta es B, resolución 2674 de 2013, que fue de las que le hablé en un principio, que es la que nos rige las buenas prácticas de manufactura, ¿cierto? Que es el instructivo para realizar nuestro manual de buenas prácticas de manufactura. ¿Cuáles son los tipos de riesgos que debemos prevenir? Entonces, A, biológico, mutación y físico. B, físicos, aerosoles, gases. C, químicos, ambientales, físicos. O D, biológicos, físicos y químicos. Bueno, entonces la respuesta es la D, que son biológicos, físicos y químicos. Y ya se los expliqué y tenemos que tener en cuenta y tener que tener cuidado con cada uno de estos riesgos y que no se vuelva un riesgo muy grande en la empresa. Y la tercera pregunta, la tercera pregunta es: mencionen 2 definiciones de las mencionadas, las cuales no conocía su significado. Bueno, y si las conocía todas, por favor, mencionen en el chat. Claro que esta es una sesión grabada, entonces cada uno va a pensar en las 2 definiciones, ¿cierto? Porque tenemos que tener en cuenta esas definiciones para todo el manual de PP. Listo, entonces esto sería todo por la capacitación, el primer módulo en la capacitación. Espero que hayan aprendido un poco más de lo que es buenas prácticas de manufactura, su normatividad que tenemos que tener en cuenta. Y durante los otros, son 4 módulos, entonces en los otros 3 módulos vamos a ver un poco más a fondo cada cosa del BPM, ¿cierto? Entonces, que tengan un muy buen día y hasta luego.